No por accidente, no por guerra, sino por elección propia. Una civilización tan antigua, tan avanzada, que su tecnología hizo que nuestros mayores logros parecieran juego de niños, desechados como herramientas rotas, abandonados por la misma galaxia que una vez ayudaron a moldear. Sin advertencia, sin juicio, solo exilio. Una sentencia ejecutada en silencio a través de las estrellas, dejándolos varados en un mundo moribundo sin escapatoria, sin aliados a los que recurrir y sin esperanza de supervivencia. Y entonces los encontramos, no como conquistadores, no como liberadores, sino como algo que ninguno de los bandos esperaba. Nos presentamos con las manos abiertas en lugar de con las armas en alto. Mientras el resto de la galaxia les daba la espalda, la humanidad intervino. Ofrecimos alimento, refugio, conocimiento, lo más importante, una oportunidad para reconstruir. Fue el tipo de decisión que podría haber desencadenado una guerra, pero en cambio encendió algo mucho más poderoso: esperanza. Pero lo que vino después no fue gratitud, no fue paz. Era asterisco poder asterisco. Porque estos alienígenas no eran solo víctimas, eran sobrevivientes. Y en su sangre, en sus huesos, en cada ruina olvidada enterrada bajo sus ciudades en ruinas, yacían secretos que habían estado ocultos durante milenios. Secretos que podrían cambiar por completo nuestra comprensión del espacio, el tiempo e incluso de nosotros mismos. ¿Y cuándo desvelamos esos secretos? La galaxia se dio cuenta. De repente, las especies que se habían reído de nosotros, nos habían ignorado y nos habían etiquetado de primitivos, se dieron cuenta demasiado tarde de que habían cometido un terrible error, porque mientras estaban ocupados ignorando a la Tierra, nos habíamos convertido en algo completamente distinto, con tecnología alienígena en nuestras manos y conocimiento ancestral fluyendo por nuestras venas. Construimos cosas que nadie creía posibles. Naves que se movían más rápido que la luz sin destrozar el espacio, armas que podían arrasar flotas enteras en segundos y defensas que hicieron intocable nuestro planeta. Y cuando la galaxia finalmente decidió actuar para detenernos antes de que nos volviéramos demasiado poderosos, no corrimos, no suplicamos, nos mantuvimos firmes y destrozamos sus armadas. Ahora, la galaxia es un caos. Los imperios se desmoronan. Las viejas alianzas se desmoronan. Y en el centro de todo esto se encuentra la Tierra, no como una víctima, ni como un peón, sino como algo nuevo, algo que nunca vieron venir. Pero esto no se trata solo de guerra. Se trata de confianza, de traición, de decisiones irrevocables. Porque en lo profundo de las ruinas alienígenas que descubrimos, hay un último secreto, uno que podría salvar el universo, o destruirlo. Y ahora, mientras la galaxia se cierra, la batalla final se vislumbra en el horizonte, una pregunta persiste: ¿los rescatamos? ¿O nos rescataron a asterisco nosotros asterisco? Se hacían llamar asterisco Bellari asterisco, un nombre que se traducía aproximadamente como los olvidados. Pero incluso ese título era una mentira. No habían sido olvidados por la galaxia. Habían sido asterisco borrados asterisco. No por guerra ni por desastre, sino por decreto. El Consejo Galáctico, el órgano rector de las civilizaciones más poderosas del espacio conocido, los había expulsado, despojándolos de su lugar entre las estrellas y sellando todo registro de su existencia. Y durante siglos vivieron con ese castigo. Sus otrora grandiosas ciudades se derrumbaron bajo tormentas interminables. Sus puertos aéreos se oxidaron bajo cielos que ya no veían naves estelares. Y su gente, antaño arquitectos de maravillas incomprensibles, quedó reducida a carroñeros, sobreviviendo a duras penas en un planeta moribundo donde incluso el aire se volvía tenue y gélido con el tiempo. Nadie sabe por qué el Consejo los exilió. Algunos dicen que fue porque descubrieron algo prohibido, un conocimiento tan peligroso que amenazaba el equilibrio de toda la galaxia. Otros creen que fueron celos, miedo a lo que los Bellari podrían llegar a ser si no se les controlaba. Cualquiera que fuera la razón, la sentencia era absoluta: sin contacto, sin comercio, sin piedad. Hasta que aparecimos. El descubrimiento de los Bellari por parte de la humanidad no fue planeado. No fue el resultado de una misión espacial ni de una expedición interestelar. Fue un accidente, un salto de emergencia a través de rutas hiperespaciales inexploradas durante una prueba militar clasificada que salió mal. Cuando nuestra nave emergió de la grieta, nos encontramos sobre un mundo que no debería haber existido en ningún mapa conocido. Un mundo que latía con señales de energía mucho más allá de todo lo que la humanidad había visto jamás. Aterrizamos esperando ruinas.
Encontramos supervivientes. El primer encuentro fue tenso. No sabíamos qué eran. Ellos no sabían que éramos asterisco, nosotros asterisco. Nuestra sola presencia debería haber provocado hostilidad inmediata. En cambio, lo que obtuvimos fue silencio. Luego curiosidad. Luego algo completamente distinto. Respeto. Porque incluso en el exilio, los Bellari no habían perdido su dignidad. No suplicaron. No atacaron. Simplemente observaron. Esperaron. Juzgaron. Y cuando finalmente hablaron, no fueron amenazas ni exigencias. Fueron preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Saben lo que han encontrado? ¿Están listos para lo que viene después? No teníamos respuestas entonces, pero pronto las tendríamos. Lo que siguió fue el comienzo de algo impredecible. Mientras el resto de la galaxia les daba la espalda a los Bellari, la Tierra dio un paso al frente. Enviamos ayuda. Compartimos conocimiento. Ayudamos a reconstruir lo que se había perdido. A cambio, los Bellari nos dieron algo más valioso que el oro o las armas. Nos dieron asterisco comprensión asterisco. No solo de tecnología, sino de asterisco posibilidad asterisco. Las ruinas esparcidas por su mundo no eran solo restos de un imperio caído. Eran planos. Registros de avances que desafiaban la física, de fuentes de energía inagotables, de máquinas que pensaban como seres vivos. Y en el fondo de todo había algo más profundo, algo oculto bajo capas de engaño y decadencia. Un arma. No solo un arma de destrucción, sino un arma de asterisco transformación asterisco. Una capaz de reescribir la esencia misma de la realidad. Estaba enterrada bajo la mayor de las ciudades Bellari, sellada tras capas de antiguos protocolos de seguridad diseñados para evitar que cayera en las manos equivocadas. Y ahora, esas manos eran nuestras. Al principio, no nos dimos cuenta de lo que habíamos descubierto. Creíamos estar estudiando historia, preservando la cultura, aprendiendo de una civilización que una vez dominó las estrellas. Pero a medida que profundizábamos, a medida que reuníamos fragmentos de conocimiento perdido, empezamos a cambiar. Nuestras naves se volvieron más rápidas. Nuestras armas se volvieron más poderosas. Nuestras mentes se agudizaron. Y la galaxia lo notó. Comenzó con susurros, informes de extrañas lecturas de energía que emanaban del espacio controlado por la Tierra. Naves no identificadas que aparecían cerca de zonas en disputa y desaparecían antes de que nadie pudiera identificarlas. Flotas enteras desaparecían sin explicación. Al principio, el Consejo Galáctico lo descartó como anomalías, coincidencias, el caos habitual de las escaramuzas fronterizas. Pero entonces llegaron las batallas. El primer enfrentamiento ocurrió cerca del límite del territorio humano, una patrulla de rutina interceptada por una pequeña flota alienígena enviada para hacer cumplir las antiguas sanciones contra la expansión no autorizada. Los alienígenas nos superaban en número 3-1. Su nave insignia era el doble de grande que la nuestra. Esperaban una victoria fácil. Lo que obtuvieron fue la aniquilación. Nuestras naves se movían más rápido de lo que debería haber sido posible. Nuestras armas disparaban con una precisión que desafiaba la lógica. Y cuando el enemigo intentó retirarse, lo perseguimos como presa. Al terminar la batalla, no quedaron más que escombros. No hubo supervivientes. No hubo transmisiones. Solo silencio. Y de repente, la galaxia dejó de reír. En cambio, entró en pánico. Porque ya no se trataba solo de tecnología robada. No se trataba solo de ingeniería inversa de artefactos alienígenas. Esto era algo nuevo. Algo aterrador. La humanidad no los alcanzaba. Los estábamos superando. ¿Y los Bellari? No eran solo víctimas. Eran asterisco maestros asterisco. Pero no todos aceptaban en que nos habíamos convertido. En las profundidades del Consejo Galáctico, se formó una facción que creía que la Tierra ya había ido demasiado lejos. Se autodenominaban la Asterisco Orden de Preservación Asterisco, y su misión era clara: detener a la humanidad antes de que fuera demasiado tarde. No nos veían como aliados. No nos veían como iguales. Nos veían como una amenaza. Y no iban a esperar a que nos volviéramos más fuertes. Iban a atacar primero. En la Tierra, no sabíamos qué se avecinaba. Seguíamos intentando comprender el alcance total de lo que habíamos heredado de los Bellari. Los científicos trabajaban incansablemente para descifrar los últimos secretos enterrados bajo sus ruinas. Los ingenieros desafiaban los límites de lo que nuestra tecnología podía hacer. Y en las más altas esferas de gobierno, se debatía con vehemencia que parte de este poder debía revelarse al público. Pero una cosa era segura: ya no éramos los desvalidos.
Ya no éramos los recién llegados. Éramos algo completamente distinto. Y mientras la galaxia se preparaba para lo que venía después, mientras la Orden de Preservación reunía sus fuerzas en secreto, mientras los Bellari susurraban advertencias de algo antiguo que se agitaba en el vacío, una pregunta rondaba la mente de quienes habían visto demasiado. ¿Los rescatamos? ¿O nos rescataron a Asterisco nosotros Asterisco? El primer ataque llegó sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin ultimátum, solo silencio y luego fuego. A través de múltiples sistemas controlados por humanos, naves enemigas descendieron del hiperespacio en perfecta formación. No las flotas dispersas de potencias menores ni los incursores rebeldes que habían puesto a prueba nuestras defensas antes. Estos fueron ataques de precisión coordinados, brutales y rápidos. Estaciones orbitales enteras desaparecieron en ráfagas de destrucción al rojo vivo. Las redes de defensa colapsaron antes de poder activarse. Y para cuando el mando terrestre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, media docena de colonias ya estaban ardiendo. No fue solo un ataque, fue una ejecución. Y en el centro de todo se alzaba la Orden de Preservación Nos habían visto ascender. Habían visto en que nos convertimos tras aliarnos con los Bellari. Y ahora, habían decidido que habíamos ido demasiado lejos. Su mensaje llegó a la Tierra en cuestión de horas, transmitido por todos los canales militares, todas las redes civiles, todas las pantallas del planeta. Se les ha otorgado un poder que no comprenden. Han despertado fuerzas que escapan a su control. Esto termina ahora. No hubo diplomacia, ningún intento de negociación, solo una fuerza abrumadora. Por toda la galaxia, flotas de coalición se movilizaron bajo el estandarte de la Orden. Cientos de miles de naves de guerra procedentes de las civilizaciones más avanzadas del espacio conocido. Acorazados capaces de arrasar lunas de una sola descarga. Portaaviones que desplegaban ejércitos enteros en la batalla como oleadas de langostas. Plataformas de armas capaces de disparar a través de las dimensiones. No venían a detenernos. Venían a aniquilarnos. En la Tierra, el mundo se preparaba para la guerra. Los gobiernos declararon la ley marcial. Los científicos trabajaron sin descanso para activar lo último de la tecnología Bellari. Y en órbita sobre el planeta, comenzó la fase final de la transformación de la humanidad. Los portanaves. A diferencia de todo lo que la galaxia había visto, estas enormes fortalezas de guerra eran más que simples naves. Eran declaraciones. Ciudades flotantes de acero y furia, armadas con armas alimentadas por fuentes de energía que nadie entendía del todo. Sus escudos resistieron los bombardeos que deberían haberlos reducido a escombros. Sus cañones de riel disparaban ráfagas más rápidas que la luz misma. Y sus cazas enjambres se movían con una precisión sobrenatural, persiguiendo naves enemigas como lobos a una presa herida. Pero incluso con todo esto, las probabilidades eran imposibles. Nos superaban en número. Nos superaban en armamento, nos superaban en maniobras, y aún así, no huimos, porque teníamos algo que ellos no tenían, algo enterrado bajo capas de engaño, oculto tras ruinas antiguas y conocimiento olvidado, un secreto que los Bellari nunca quisieron que encontráramos. Y ahora, mientras la Orden de Preservación se preparaba para descender a la Tierra como dioses de la guerra, ese secreto se agitó. En las profundidades de la mayor ciudad Bellari, bajo torres derruidas y calles destrozadas, se abrió la bóveda final, no por accidente, no por casualidad, por diseño. Los Bellari habían dejado instrucciones, advertencias, instrucciones para quienes demostraran ser dignos. Y ahora, mientras el cielo ardía con la muerte inminente, la humanidad buscó en la oscuridad y extrajo algo más antiguo que las estrellas mismas, el arma. No solo una herramienta de destrucción, sino una fuerza de transformación un dispositivo construido no para matar, sino para remodelar la realidad Latía con energía pura, zumbando con una frecuencia que hacía temblar el aire. Los científicos que la activaron no comprendieron lo que estaban desatando. Los soldados que custodiaban el lugar apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el suelo bajo sus pies se agrietara. Y entonces, la señal se emitió. Por cada portanaves, por cada casa, por cada soldado listo para defender la tierra. Una voz, no humana, no Bellari, algo completamente distinto. Están listos.
Y en ese instante, todo cambió. Nuestras naves se movían más rápido. Nuestras armas disparaban con una precisión imposible. Nuestras mentes se expandieron más allá de los límites de la carne y el pensamiento. Ya no luchábamos solo. Estábamos evolucionando. La primera gran batalla tuvo lugar sobre Marte. Un combate tan brutal, tan impactante, que incluso los comandantes más aguerridos de la Orden dudaron antes de dar la orden de retirada. Escuadrones enteros desaparecieron en pleno vuelo, destrozados por armas que no deberían haber existido. Los centros de mando explotaron antes de que se disparara un solo tiro. Los acorazados enemigos simplemente dejaron de existir. No fue solo una victoria, fue una aniquilación. Y aún así, la Orden siguió adelante, porque sabían la verdad. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de detener algo que habían intentado enterrar hacía mucho tiempo. Y ahora, estaba despierta. Por toda la galaxia, los informes inundaban. Naves desapareciendo sin explicación. Flotas congeladas en pleno ataque. Planetas enteros en silencio como si les hubieran robado el aire. Las fuerzas de la Orden se estaban desmoronando, retirándose, desmoronándose bajo el peso de un enemigo que no habían previsto. La humanidad. Pero algo más profundo estaba sucediendo. Los Bellari se habían ido. No solo de la Tierra. De todas partes. Nos habían advertido. Intentaron decirnos lo que estábamos despertando. Pero no escuchamos. Estábamos demasiado concentrados en sobrevivir, demasiado desesperados por demostrar nuestro valor ante la galaxia. Ahora, el precio estaba a punto de llegar. ¿Por qué el arma que habíamos desbloqueado? No era solo un regalo. Era una prueba. Y la habíamos superado. O la habíamos suspendido. Dependía de a quien le preguntaras. Mientras la última oleada de la Armada de la Orden se reunía cerca de la órbita terrestre, preparándose para el asalto final, el cielo se abrió. No con explosiones, no con fuego, con asterisco luz asterisco. Un portal, vasto e infinito, se extendía por los cielos como la boca de un dios. De sus profundidades brotaba algo que no era ni humano ni alienígena, algo antiguo, algo que observaba. Y en el centro de todo, de pie, solo a bordo de la cubierta de mando de portanaves líder, Rourke, el comandante que había guiado a la humanidad en cada batalla, contemplaba el abismo. Había visto los datos, había leído las advertencias, había oído los susurros de los Bellari antes de que desaparecieran, y ahora lo entendía. Esto no se trataba solo de la Tierra. Esto no se trataba solo de la guerra. Esto se trataba de asterisco, selección asterisco. Y la decisión final había llegado. ¿Usaríamos este poder para destruir o para trascender? La batalla estaba a punto de comenzar, y el destino del universo pendía de un hilo. La luz del portal no solo iluminaba el cielo, sino que lo asterisco cambiaba a asterisco. Las estrellas sobre la Tierra parpadeaban como brasas moribundas, sus posiciones cambiando de formas que desafiaban la astronomía conocida. La gravedad misma pareció vacilar por un breve instante, como si el espacio dudara de su propia forma. Y entonces llegó el sonido. No fue un trueno, no fue una explosión. Una asterisco voz asterisco. No se pronunció en voz alta, pero todos lo oyeron. Soldados a bordo de portanaves, civiles apiñados en refugios subterráneos, incluso las fuerzas enemigas que observaban desde el otro lado del vacío. Resonó no en los oídos, sino en las mentes, en los huesos, en la esencia misma de la existencia. Asterisco, asterisco, has abierto la puerta. Asterisco, asterisco. Y con esas palabras, la batalla se detuvo. No se dispararon armas. Ninguna nave se movió. Todas las flotas, todos los comandantes, todos los seres vivos a nuestro alcance se quedaron paralizados, no por miedo, sino por algo más profundo. Reconocimiento. Porque este no era solo otro enemigo. Esta era asterisco la razón asterisco por la que los Bellari habían sido exiliados. La razón por la que el Consejo Galáctico se había esforzado tanto por eliminarlos. Y ahora, gracias a nosotros, habían vuelto. Desde las profundidades de la grieta, empezaron a emerger formas enormes y cambiantes que desafiaban toda descripción. No eran naves. No exactamente. No estaban vivas, no en el sentido tradicional. Eran construcciones de pensamiento y energía, moviéndose por el espacio como depredadores que regresan a un terreno de caza abandonado hace mucho tiempo. Rourke miró fijamente la pantalla frente a él, con los dedos suspendidos sobre la consola de mando. Sentía todo el cuerpo entumecido, no de miedo, sino de comprensión. Por fin supo lo que los Bellari habían intentado decirle.
No nos habían estado enseñando a sobrevivir. Nos habían estado preparando para esto asterisco. Porque estos seres, los que emergían de la puerta, no eran invasores. Eran asterisco o jueces asterisco. Y acabábamos de demostrar que merecíamos su atención. En la Tierra, el pánico se extendió más rápido de lo que cualquier guerra podría haber causado. Los gobiernos se apresuraron a comprender lo que estaba sucediendo. Los científicos intentaron explicar lo imposible. Y en los rincones más recónditos de Internet comenzaron a circular mensajes cifrados. Susurros de antiguas profecías, de advertencias enterradas bajo capas de mitos e historia olvidada. Algunos lo llamaron salvación, otros lo llamaron el fin. Pero Rourke sabía más. Porque al observar cómo las enormes entidades se acercaban, distorsionando su presencia a la realidad misma, comprendió la verdad. Habíamos superado la prueba. Ahora venían las consecuencias asterisco. Al otro lado del campo de batalla, las fuerzas de la Orden de Preservación comenzaron a retirarse. No por cobardía, ni por estrategia, sino por terror asterisco. No eran enemigos contra los que pudieran luchar. No eran armas contra las que pudieran contrarrestar. Era algo que escapaba a su comprensión, a su control. Y lo sabían. Una a una, sus flotas se desvincularon, desapareciendo en el hiperespacio antes de que las entidades pudieran alcanzarlas. Pero no todas huyeron. Algunos permanecieron. Comandantes que habían pasado sus vidas creyendo en la superioridad de sus civilizaciones, reacios a aceptar su insignificancia. Pagaron el precio. Una sola entidad se dirigió hacia el acorazado más grande de la flota de la Orden, su forma oscilando entre lo sólido y lo energético, entre lo real y lo irreal. Flotó en el mismo lugar solo un instante antes de que la nave simplemente dejara de existir, no se destruyera, no explotara. Asterisco borrado asterisco. Y entonces la voz regresó. Asterisco ya no está solo. Asterisco. Fue entonces cuando se produjo el segundo giro. Porque no fue solo el enemigo el que desapareció. También algunos de nosotros Por todo el campo de batalla, soldados humanos reportaban sucesos extraños, escuadrones enteros desapareciendo en pleno vuelo, comandantes desapareciendo en plena transmisión, sistemas de IA reescribiéndose con un código desconocido. No era solo muerte, no era solo destrucción. Era transformación La gente no moría. Estaban cambiando Rourke observó cómo sus propias manos brillaban, resplandeciendo con una energía inexplicable. Sintió que algo dentro de él cambiaba, no físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, como si se expandiera más allá de los límites de su propio cuerpo, extendiéndose hacia algo vasto e incognoscible. Y no era el único. Por toda la Tierra, llovieron informes de individuos que experimentaban el mismo fenómeno. Científicos cuyos pensamientos se movían más rápido que el tiempo mismo, pilotos que podían ver el futuro segundos antes de que sucediera, soldados que podían transformar la materia en nuevas formas con solo sus mentes. El arma que habíamos desbloqueado no solo nos había dado poder, nos había reescrito y ahora no había vuelta atrás. Mientras los últimos restos de la flota de la Orden se dispersaban en el vacío, mientras los últimos ecos de la batalla se desvanecían en el silencio, Rourke se volvió hacia el resto de su tripulación. No están aquí para destruirnos, dijo con voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Están aquí para elegirnos Y con eso, el portal pulsó de nuevo. Más amplio esta vez, más brillante, llamando, no solo a la Tierra, a los elegidos Y de repente, la verdadera pregunta no era si podríamos ganar la guerra. Se trataba de si aún éramos humanos Porque cuando la primera oleada de soldados transformados dio un paso al frente, atraídos por la luz, por la voz, por algo más profundo que el instinto, Rourke lo comprendió. No se trataba de salvar a los Bellari. No se trataba de demostrar nuestro valor a la galaxia. Se trataba de ascensión Y la verdadera guerra apenas había comenzado. El cielo sobre la tierra ya no era cielo. Era algo más allá del color, de la forma, de la comprensión. El portal había crecido hasta extenderse por los cielos como una herida abierta en la realidad misma, latiendo con una energía que hacía que el tiempo se sintiera tenue y frágil. Cada ojo humano que lo miraba veía algo diferente. Una puerta, una tormenta, un rostro, un recuerdo perdido en el tiempo. Y de sus profundidades surgieron ellos Las entidades,
Los seres ancestrales que habían juzgado a los Bellari y los habían exiliado, ahora dirigían su atención por completo a la humanidad. Y estábamos listos. Rourke se encontraba en la cubierta de mando de portanaves líder, observando cómo los últimos restos de la Armada de la Orden de Preservación se dispersaban en el hiperespacio. Su guerra contra nosotros había terminado. Habían perdido no porque fuéramos más fuertes, sino porque nunca comprendieron en qué nos habíamos convertido. Ya no luchábamos solo por sobrevivir. Estábamos respondiendo a una llamada. Tras él, su tripulación se movía con silenciosa urgencia, dando órdenes finales, preparándose para lo que ninguno de ellos entendía realmente. Algunos ya estaban cambiando. Sus ojos brillaban débilmente, sus pensamientos se movían más rápido de lo que el habla podía transmitirles. La transformación había comenzado. Al otro lado del campo de batalla, las flotas alienígenas se habían desvanecido. Solo quedaba una, el portal, y estaba esperando. Rourke respiró hondo y dio la orden. Todas las naves, mantengan su posición. Sin retirada, sin ataque, solo esperen. Su voz resonó por todos los canales, todas las frecuencias, todas las mentes conectadas a la red. En toda la flota, los soldados obedecieron sin rechistar. No sabían qué vendría después, pero confiaban en él, porque fue primero en dar un paso al frente. Salió solo de la cubierta de mando, recorriendo pasillos llenos de soldados que lo observaban marchar en silencio. Algunos saludaron, otros simplemente inclinaron la cabeza. Pasó por la plataforma de lanzamiento, donde los cazas enjambre aún flotaban en perfecta formación, esperando órdenes que quizá nunca llegaran. Y entonces subió a la plataforma de observación en el borde de la nave, donde el vacío se extendía ante como un océano de estrellas. Miró fijamente la luz, y ésta le devolvió la mirada. Entonces llegó la voz, no en palabras, ni en sonido, sino en pensamiento, en significado, en comprensión. Asterisco, asterisco, has abierto la puerta. Asterisco, asterisco. Rourke cerró los ojos. No era mi intención, susurró. Asterisco, asterisco, pero lo hiciste. Asterisco, asterisco. Una pausa. Asterisco, asterisco, y ahora debes elegir. Asterisco, asterisco fue entonces cuando la verdad final se reveló, no a través de una explicación, ni de la historia, sino a través de la memoria. No la suya, la de los Bellari. Imágenes inundaron su mente, visiones de un tiempo anterior al exilio, anterior a la decadencia, antes de que la Tierra supiera siquiera de su existencia. Vio a los Bellari en su apogeo, no como conquistadores ni dioses, sino como asterisco guardianes asterisco, protectores de algo vasto e incognoscible, guardianes de un conocimiento tan poderoso que incluso el Consejo Galáctico temía su existencia. Y entonces llegó la traición. No de consejo, desde dentro. Uno de los suyos había desbloqueado el arma. Había intentado usarla no para defenderse, sino para asterisco dominar asterisco, para remodelar la galaxia a su imagen. Y cuando los demás se negaron a seguirlos, el Consejo intervino. Exiliaron a los Bellari, no para castigarlos, para proteger el universo. Y ahora, tras siglos de espera, el mismo poder había despertado de nuevo. Por nosotros, por asterisco el asterisco. Rourke se tambaleó bajo el peso de la revelación. No se trataba solo de guerra. No se trataba solo de evolución. Se trataba de responsabilidad, de elección, de si la humanidad estaba preparada para lo que se avecinaba más allá de la puerta. A sus espaldas, su flota esperaba. A través de las estrellas, los restos de la Tierra observaban en silencio. Y en las profundidades de las ruinas del mundo Bellari, la señal final pulsó. Un mensaje codificado en código antiguo, activado por primera vez en milenios. Una advertencia, una clave, una invitación. Y Rourke supo lo que tenía que hacer. Se giró hacia el portaaviones una última vez. Transmite esto a todos los sistemas controlados por humanos, dijo. A cada colonia, a cada estación, a cada alma que aún llama hogar a la Tierra. Su voz era firme, serena. Este no es el final. Este es el principio. No estamos aquí para conquistar. No estamos aquí para destruir. Estamos aquí para asterisco ascender asterisco punto. Entonces dio un paso adelante. Y la luz asterisco lo cautivó asterisco. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces los portadores comenzaron a cambiar. Sus cascos brillaron, no con fuego, ni con destrucción, sino con asterisco transformación asterisco. Uno a uno, despegaron, no con motores,
ni con propulsión, sino con voluntad. Naves que una vez libraron batallas ahora flotaban como seres vivos, cambiando entre forma y energía, entre espacio y pensamiento. Y tras ellos, los elegidos los seguían. No todos, ni siquiera la mayoría, pero aquellos que Asterisco escucharon la llamada Asterisco. Por toda la tierra, la gente desapareció, no muertos, no desaparecidos, simplemente en otro lugar. Científicos que habían vislumbrado demasiado, soldados que habían visto más allá del miedo, pilotos que habían volado más allá de los límites de la física. Se los llevaron, no por la fuerza, sino por Asterisco decisión Asterisco. Y cuando los últimos desaparecieron en la luz, mientras el portal pulsaba una última vez y comenzaba a cerrarse, la voz regresó. No a Rourke, al planeta. Asterisco, asterisco, no has terminado. Asterisco, asterisco. Luego silencio. Luego paz. Y entonces, el cielo volvió a la normalidad. Las estrellas se asentaron. La guerra había terminado. La batalla estaba ganada. Pero la humanidad, ya no éramos lo que habíamos sido. De vuelta en la tierra, la población restante permanecía en silencio atónito, contemplando el cielo vacío. Los gobiernos se esforzaban por comprender lo que acababa de ocurrir. Las familias lloraban a los que se habían ido. Y en los rincones tranquilos del mundo, los niños susurraban historias de quienes habían respondido a la llamada, de los guerreros que se habían convertido en algo más, de los soldados que se habían convertido en leyendas, de los asterisco elegidos asterisco. Y entonces llegó el giro final. En las profundidades del mundo Bellari, donde las ruinas aún latían con un poder olvidado, se abrió la última bóveda. No por accidente, no por casualidad, por diseño. En su interior, enterrado bajo capas de código antiguo y campos de contención sellados, yacía algo inesperado. Una segunda señal. Una que había estado esperando. Esperando el momento oportuno. Esperando a la especie adecuada. Y ahora, mientras los ecos finales de la primera transformación se desvanecían en la historia, se activó. Y en algún lugar, mucho más allá del alcance de cualquier civilización conocida, algo asterisco respondió asterisco. La historia no había terminado. Apenas había comenzado. El silencio tras la luz no estaba vacío. Estaba lleno de significado, de memoria, de algo vasto e invisible que persistía más allá de la percepción. La Tierra había sobrevivido a la guerra. La orden de preservación se había dispersado como polvo en el viento, sus flotas destruidas, su propósito deshecho. Pero la humanidad no había resurgido inalterada. Habíamos ganado. ¿Pero a qué precio? Por todo el planeta, la gente se reunía bajo las estrellas, contemplando el cielo donde el portal una vez brilló con una luz imposible. Ya no estaba. Se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Pero su presencia aún resonaba en cada mente, cada corazón, cada alma que había presenciado la transformación. Algunos lo llamaron un milagro, otros lo llamaron un secuestro. Algunos susurraron sobre algo mucho más peligroso, ascensión. Y, sin embargo, para los que quedaron atrás, la vida continuó. Las ciudades seguían en pie. Los océanos seguían moviéndose. Los niños seguían jugando en las calles, ajenos al cambio cósmico que había transformado el destino de su especie. Los gobiernos se esforzaban por comprender lo sucedido. Los científicos buscaban respuestas desesperadamente. Y en las profundidades de las ruinas del mundo Bellari, los últimos vestigios de su conocimiento olvidado latían con una energía silenciosa, esperando a que alguien los comprendiera. Porque no todo se había ido con los elegidos. No todo el poder se había desvanecido en el vacío. Algo quedaba, enterrado, oculto, esperando. Y en algún lugar, en lo profundo de los pliegues del espacio, Rourke flotaba, no en cuerpo, sino en pensamiento. No atado por la carne, sino por la voluntad. Podía sentir a los demás a su alrededor, dispersos por la inmensidad como estrellas renacidas. A algunos los reconoció. Otros eran desconocidos, traídos de todos los rincones de la historia de la Tierra, impulsados por la misma fuerza que había reescrito su existencia. No estaban solos. Las entidades, los seres ancestrales que juzgaron a los Bellari y los exiliaron, observaban en silencio. No hablaban con palabras ni ofrecían explicaciones. Simplemente asterisco eran asterisco, y a través de su presencia, Rourke comprendió. Este no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande que cualquier guerra o imperio. La humanidad había superado la prueba. Ahora llegaba la lección. Por toda la galaxia,
La conmoción de lo ocurrido se extendió más rápido de lo que cualquier mensaje podía transmitir. Civilizaciones que una vez habían descartado la Tierra como primitiva ahora pronunciaban nuestro nombre con reverencia o con miedo. Imperios que habían gobernado durante milenios se encontraron cuestionando su lugar en el universo, y entre los restos dispersos de la Orden de Preservación comenzaron a surgir susurros. ¿Nos habíamos salvado o habíamos condenado a la galaxia? En la Tierra, la población restante luchaba por reconstruir no solo sus hogares, sino también su comprensión de la realidad misma. Sin los portanaves, sin las flotas, sin la guía de quienes los habían guiado a la guerra, los supervivientes se enfrentaron a un futuro sin precedentes. Pero no lo afrontaron solos, porque aunque los elegidos habían marchado, no los habían olvidado. Por todo el planeta, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Cultivos crecieron donde ninguno debía. Las tormentas se calmaron antes de destruir. Las máquinas se autoabastecieron sin combustible. Y en las profundidades del océano, antiguas ruinas susurraban secretos enterrados bajo las olas. La presencia de los elegidos persistió, no como dioses, no como gobernantes, sino como guardianes, como guías, como recordatorios de que la humanidad nunca había estado realmente sola y nunca lo volvería a estar. Y entonces llegó el mensaje, no transmitido por satélites ni ondas de radio, no escrito en código ni oculto en archivos cifrados. Llegó directamente a las mentes de los que permanecieron. Una sola frase. Asterisco, asterisco, no has terminado. Asterisco, asterisco. Y con eso, el camino a seguir se aclaró. La guerra había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Pasaron los años, décadas, siglos. La Tierra cambió, como todos los mundos. Surgieron nuevas generaciones, moldeadas por los ecos de lo que había sucedido antes. La historia de los Bellari se convirtió en leyenda, contada en voz baja por eruditos y soñadores por igual. La batalla contra la Orden de la Preservación se desvaneció en el mito, sus detalles desdibujados por el tiempo y la interpretación. Y los elegidos, los que habían cruzado la puerta, se convirtieron en algo más que un recuerdo. Se convirtieron en asterisco, esperanza, asterisco. Porque incluso mientras la galaxia se tambaleaba por lo ocurrido, incluso mientras viejos imperios se desmoronaban y se formaban nuevas alianzas, una verdad permanecía. La humanidad había evolucionado, no mediante la violencia, no mediante la conquista, sino mediante la asterisco voluntad asterisco, mediante la unidad, mediante la fe. Y ahora, mientras las estrellas se extendían infinitamente ante nosotros, la pregunta ya no era si pertenecíamos a ellas. Era en que nos convertiríamos a continuación. Entre las ruinas de las ciudades Bellari, los científicos descubrieron fragmentos de tecnología perdida, planos de máquinas capaces de remodelar planetas enteros, fuentes de energía inagotables, armas capaces de arrasar lunas con un solo pulso. Pero esta vez, no había prisa por construir, ni una lucha desesperada por el poder. Había comprensión, porque habíamos visto lo que la ambición desenfrenada podía traer. Habíamos presenciado lo que yacía tras el velo, y habíamos elegido la moderación, por ahora, pero el futuro no estaba bajo nuestro control. No del todo, porque en las profundidades del espacio, los elegidos aguardaban, no por venganza, no por guerra, sino por el día en que la Tierra estuviera lista para resurgir. Porque esto nunca se trató de dominación, se trató del destino, y el destino apenas comenzaba. Así que, mientras el sol salía sobre un mundo transformado, mientras el viento traía susurros de pasado a través de ciudades vacías, y mientras las estrellas brillaban con más fuerza que nunca, una verdad permanecía. La humanidad no era solo una especie. No éramos solo supervivientes. No éramos solo guerreros. Éramos los elegidos. Y regresaríamos, cuando fuera el momento adecuado, cuando la galaxia estuviera lista, cuando las estrellas recordaran nuestro nombre. Hasta entonces, observamos, esperamos, recordamos y soñamos, con fuego, con luz, con los portadores que una vez gobernaron las estrellas, y con el futuro que aún no hemos reclamado. Porque esto no es el final, es solo el principio, y la historia está lejos de terminar.